Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cómo estáis? Feliz miércoles lluvioso aquí en Barcelona. Vamos a hacer hoy, o me gustaría hacer hoy dos apuntes acerca de evidentemente dos protagonistas o dos hechos que tienen que ver con lo sucedido, especialmente tras el documental, tras el testimonio, la docuserie de Rocío Carrasco, pero que tienen su embrión un poco antes, ¿no? Como es la separación de Antonio David Flores y Rocío Carrasco, porque yo pienso que más allá del daño que se puede hacer un matrimonio que decida libremente separarse y del daño que hayan infligido a sus respectivas familias, lo preocupante siempre cuando hay una separación es el sufrimiento, al menos a mi forma de ver, no he pasado por suerte por ninguna, ¿no? Pero por lo que entiendo, veo y me cuentan, y es lo más humano, lo más difícil de llevar y quizás lo más perverso es el sufrimiento que esa separación puede causar a tus hijos, ¿no? En el caso de que tengas esos hijos. Y yo creo que ese daño y la forma en que se separaron Antonio David Flores y Rocío Carrasco es algo con lo que en su momento y todavía hoy tienen que lidiar tanto Rocío Flores, de la que quiero hablar, como David Flores. Es decir, al final, las principales víctimas como tal, porque si son los padres los que toman la decisión de separarse, entiendo que ellos son protagonistas o son seres activos, no son víctimas, las principales víctimas en una separación, especialmente cuando suele ser traumática y toma ya vías judiciales y otras guerras personales, son los hijos. Tanto Rocío como David pienso que han sido las grandes víctimas, insisto, de esta separación, pero que se revictimizan en el momento en que esta separación cobra tintes dramáticos, se hace una retransmisión prácticamente mensual de lo que sucede en los juzgados a lo largo de los años, los padres, como tienen una intervención mediática más o menos asidua, pues utilizan los medios de comunicación y las televisiones y los platós de televisión para hablar de ellos y de esa separación, con más o con menos acierto, algunos con más o menos intensidad, pero ha sido así, se usan los medios de comunicación, en fin, miremos como lo miremos, al final los hijos son los que salen perdiendo porque tienen una presión mediática que no les corresponde. En el caso de David Flores, y especialmente Rocío, que como sabéis pues decidió, y también es algo que desgranaremos, participar activamente también de los medios, esa presión se ha ido multiplicando por 10 estos últimos meses. Prácticamente va a ser ya un año, pero diría que incluso antes, ¿no? Desde el momento en que su padre pues, decide participar, por ejemplo, en Gran Hermano VIP, que es cuando Rocío Flores da el paso de defenderlo en plató y se estrena, se bautiza de alguna manera en televisión y empieza a ver y empieza a entender cómo son, a veces pueden llegar a ser, y especialmente en los realities perversos, algunos mecanismos televisivos. Lo que yo entiendo que no esperaba Rocío Flores ni su hermano es lo que llegaría un año después, ¿no? Un año y pico después, con el testimonio de su propia madre, explicando en primera persona todos los capítulos que conciernen a su vida privada, y una vez más, de manera, a mi forma de entender, tremebunda, por la expectación que se había generado y la forma, el formato en el que se decide hacer, pues una vez más sale a relucir esa presión mediática que durante esos 3 meses, pienso que especialmente Rocío Flores, se carga, como ya dije en un vídeo anterior, en la mochila en la que ya lleva muchísimas piedras por el camino que le están pesando, piedras de carga emocional. Es decir, esta joven que acaba de cumplir, si no voy mal encaminado, 25 años, en ese momento 24, esta joven a la que tuvo que ver como sus padres constantemente acuden a los juzgados, acuden a platós de televisión, cómo se filtra primero una sentencia hace un tiempo por parte, en un medio de comunicación, hablando de su agresión con todos los detalles, ¿no? Saltándose por el forro la ley de protección al menor y otras cosas. Tanto ella, pero especialmente ella, que es más cara pública, como su hermano, tuvieron que digerir
cómo su propia madre contaba en esa docuserie un testimonio desgarrador, pero que también hacía referencia a ellos, porque al final, aunque sea su experiencia como madre, y aunque ella siga manteniendo que necesitaba contar determinados capítulos para que se la entendiera, recordad que el nombre de la serie es Rocío, ahora me he quedado, Rocío, contar la verdad para seguir viva, me salía el segundo, el de la docuserie, el nombre de Rocío. Bien, sí, es cierto que quizás Rocío Carrasco en ese momento necesitó contar la verdad para seguir viva o para de alguna forma que empatizar o explicar cómo había vivido su verdad. Yo siempre hablo de su verdad, no me gusta hablar de la verdad, pero no es menos cierto, y desde aquí lo denuncié en su momento, que yo pienso, y es una opinión personal, que no calculó bien las consecuencias que podrían tener en otras personas su testimonio, ¿no? Y especialmente a alguien que de entrada, una de las cosas, uno de los objetivos que parece que quiere lograr con esta docuserie es recuperar, ¿no? O debería ser, según lo contado, recuperar la relación con sus hijos, pues la verdad es que sorprende la desnudez con la que se relataron algunos hechos y que evidentemente afectan a los propios hijos con los que quieres recuperar esa relación. Y no solo desnudez que hace referencia a sus hijos, sino al que es su padre, porque al final lo habrá hecho mejor, lo habrá hecho peor, si hay delitos de por medio, insisto que es la justicia que debe actuar, pero ellos se estaban enterando en ese momento express, en 3 meses, ¿no? Se enteraron de todo sin que existiera una intervención directa, familiar, ¿no? De tú a tú, llamar a tus propios hijos, tú eres la adulta, y decirles, mira, voy a hacer esto, que lo sepáis, etcétera. Yo pienso que hay 1000 formas para intentar proteger y mantener al margen a tus hijos, a pesar de querer iniciar esa guerra mediática judicial con el que es tu ex. Vale, pero es que Rocío Flores se convirtió sin quererlo, una vez más, en el centro de la diana y de la presión mediática, porque tuvo que soportar y sigue soportando valoraciones, que se le vuelva a prejuzgar, que vuelva a salir su caso, que, en fin, una serie de cosas que no le favorecen. Con lo cual es normal que cuando una persona lleva tanto tiempo con esta presión mediática, se rompa. Es decir, yo pienso que Rocío Flores, no he hablado con ella, pero no hace falta ser un adivino para saber que no está atravesando uno de sus mejores momentos. Lo digo porque hoy en el programa de Ana Rosa, y me ha sorprendido que fuera precisamente en este programa en el que ella colabora, y le podrían haber preguntado, más que especular, han emitido unas imágenes, creo que han dicho que eran de hace un mes o un mes y medio, o 2, en septiembre aproximadamente, en la calle, en la vía pública, donde se ve a Rocío Flores junto a su novio, a Manuel. Creo que están haciendo cola para un establecimiento, y hay un momento determinado que Rocío Flores se rompe, ¿no? y empieza a llorar, incluso tiene que ser consolada por algunas de las vecinas que hay allí, que entendemos que la conocen, ¿no? Porque son del barrio. Entonces, claro, ponen ahora estas imágenes y nos relacionan con el tema de la separación, o de la supuesta separación, de la crisis de sus padres, y elucubrando en plató de si era un momento que ya lo sabía, lo dejaba de saber, mira cómo se rompió Rocío Flores. Ya no sabemos que Rocío Flores, no sé si está rota, evidentemente debe estar rota, la hemos visto en televisión también salir, creo que fue cuando el tema del autobús mítico, ¿no? Que le prepararon a Antonio David pidiendo un poquito de respeto para la familia. Ya sabemos que Rocío Flores está soportando, para mí, una presión excesiva por el papel que le toca, teniendo en cuenta que ella no es protagonista de una pelea ni de la pelea, ni la pelea de sus padres, ni de la supuesta separación de su padre con Olga Moreno, ni de lo que ha dicho uno, ni de lo que ha dicho la otra. En principio ella tiene que ser responsable de sus propias palabras, no de lo que han hecho los demás. Así que me parece bastante perverso en algunos momentos este seguimiento y esta presión mediática que se le está haciendo a alguien que no deja de ser una de vuestras colaboradoras y a la que podéis preguntar. Es curioso en Ana Rosa, en el programa de Ana Rosa, porque pienso que cuando podéis o necesitáis a Rocío Flores para que realmente os confirme una información que vosotros mismos dais,
no, da la sensación que no la usáis o que directamente no existe tal feeling, pero en cambio luego aprovecháis un momento determinado para todavía lanzarle más presión. Es decir, es algo que yo no entiendo, ¿no? Si es tu colaboradora, seguramente podría tener más respuestas de las que hemos tenido en este momento. Si ella no ha querido, evidentemente, que entiendo que ha sido así, porque son sus padres que deben dar el paso, pues en fin, hay formas a lo mejor de tratar fuera de cámara el tema para luego obtener información que trasladar al público. De hecho, Antonio David, la única aparición que ha hecho ante los medios ha sido, yo creo, con la única intención de defender a su hija, que fue aquella declaración de unos 8 o 9 minutos ante los medios de comunicación, en los que de una manera ambigua confirmó que su matrimonio, que los que querían ver roto su matrimonio lo habían logrado, ¿no? En unas palabras que algunos interpretamos como que estaba confirmando la ruptura o la separación de Olga Moreno, otros simplemente que hablaban de crisis, en fin, pero yo creo que independientemente del mensaje, la acción de Antonio David fue única y exclusivamente pensada para proteger a su hija y a liberarle algo de esta tensión mediática en su propio programa. Así que por eso no entiendo cómo el propio programa ahora, al final no dejan de ser unas imágenes que pueden tener evidentemente cierto valor informativo, pero quizás hubiera sido mejor comentarlas con ella y no elucubrar tanto sobre, fijaos, aquí ya debería estar rota y es que la niña está rota, ¿vale? Rota está. No, por mucho que lo digamos nosotros, no va a estar más rota, ni tampoco se va a curar antes. Es decir, al final es un seguimiento que me parece algo perverso. Lo que me lleva a conectar, si Rocío me estás viendo, a ver si algún día, pues también periodísticamente podemos hacer algo. A mí las únicas dudas que me genera, ya no solo Rocío, sino casos como el de Rocío, pero también Isa Pantoja, Alejandra Rubio, es decir, estas personalidades jóvenes que al final adquieren la fama porque son famosas sus respectivas madres, padres, primas o lo que sea, al final tienen una vía muy rápida para ganar dinero, que son las intervenciones televisivas. El problema de las intervenciones televisivas y de estar adscritos, como es el caso de Isa Pantoja, ¿no? La hija de Isabel Pantoja, a determinados programas televisivos, Irene Rosales también después en Viva la Vida, en fin, Alejandra Rubio, es que al final os quieren para lo que os quieren. Es decir, vosotros estáis en esos programas porque sois, en tu caso, Rocío, en el caso de Isa, sois las hijas de, y podéis ofrecerles información de primera mano de peleas o movimientos mediáticos importantes porque son familias de peso y el programa se aprovecha de ellos. Luego hay programas que lo tratan mejor y programas que lo tratan peor, pero al final la presión siempre la vais a tener. Es decir, vosotros no estáis en televisión en un programa independiente de todo lo que pueda afectar a vuestra unión familiar o a vuestra intimidad, al contrario, estáis en un programa donde, por desgracia, y esa es la gran cara B, es que cualquier polémica que surja de vuestra familia os va a poner en un lugar complicado porque vais a tener que dar la cara. Fijaros, Isa Pantoja, la que lleva con si la pelea entre la madre, el hijo, luego Anabel, y Isa Pantoja siempre es quien tiene que estar allí justificando a uno, justificando al otro, dando explicaciones, y en el caso de Rocío Flores pasa exactamente lo mismo, y más ahora. Es decir, claro, ella aceptó ir a un programa, pero ahora tampoco se entendería que fuera, porque tampoco se entendería, hablando ahora de periodismo, que Rocío Flores fuera a un programa de colaboradora y no hablara absolutamente de ningún tema que le concierne, ¿no? Y que le toca de primera mano. Así que la única reflexión que uno puede hacer, o que os puedo trasladar, es que calibréis, porque todavía sois muy jóvenes, el peso que significa estar sentado en determinados platós donde sabéis que con más o menos acierto, porque es verdad que no se toca igual en unos programas que u otros, vais a tener que hablar de vuestra vida privada. Y a eso también se le une la guerra de productoras que hay dentro del propio grupo para el que trabajáis. Y como hay una guerra de productoras, esta guerra, por si fuera poco, también os salpica. Porque lo que se diga en la fábrica de la tele, muchas veces, para intentar, no irá a lo mejor contigo, pero sí que irá con la otra productora, con Unicorn. Y para intentar hacerse daño mutuamente, aunque ellos lo van a negar siempre públicamente y van a decir que se llevan bien y que se admiran,
sí que es cierto que hay unas praxis entre las productoras que a mí me generan también bastante urticaria y donde a veces veo que van a joder a determinado personaje por el hecho de que la otra productora lo tiene en plató. Lo vemos con Las Campos, ¿no? Vemos esta guerra que se ha construido entre Teruel o Alejandra y ahora Carmen Borrego, justo ahora que Carmen Borrego se ha ido como al enemigo, ¿no? Se ha ido a la fábrica de la tele y la otra sigue en Viva la Vida. En fin, lo vemos con el caso de Rocío Flores y el trato que ha recibido Rocío Flores a partir de la docuserie, a pesar de que para mí es claramente también una víctima, es decir, si Carrasco es una víctima, Rocío Flores es una víctima, lo he dicho muchas veces y me repito, y no entiendo esa disociación que a veces se ha hecho intentando señalar como una culpable dentro de la culpabilidad, no lo sé, no lo entiendo, y en fin, esto es algo que es así y que por eso yo comento siempre, reflexionad, id con cuidado, porque evidentemente es un dinero que puede entrar relativamente fácil, tú vas un día a la semana o dos, media horita, lo que sea, una hora, y evidentemente la televisión no se paga como antes, pero se sigue pagando bien, y consigues algo que te va además manteniendo, ¿no? Esa fama, pero que tiene un retorno que muchas veces es muy cruel, ¿no? Especialmente para nuestra vida. Y yo creo que hay un punto en el que debéis decidir, porque si no será demasiado tarde, si preferís buscaros la vida por vuestra parte, alejado de todo este mundo, que tarde o temprano os salpicará, porque ahí está la historia para demostrarlo, o os vinculáis con vuestra personalidad. Yo no estoy diciendo ni que una cosa sea mala, ni que una cosa sea buena, estoy diciendo que todo tiene sus consecuencias, porque la otra parte, evidentemente, pierdes todo ese punch mediático, y luego a lo mejor cuando lo quieres recuperar necesitas hacer un cuádruple salto mortal, y la parte mediática, si decides estar en televisión o en los medios, evidentemente la tienes y te va generando más ingresos y más presencia, pero cada vez estás más condenado a explicar tus propias, vamos a llamar, miserias en el caso de que se produzcan polémicas, ¿de acuerdo? Así que para mí Rocío Flores ahora mismo tiene un papel muy difícil, porque son sus padres, o son su padre y Olga Moreno, los que deberían o deben ser los protagonistas de esta historia, y al final ella, como mucho, lo que va a ser, y me da la sensación que además lleva el peso también de mantener esta familia, este núcleo unido, a pesar de la posible separación, me da la sensación que es Rocío Flores la que en este sentido tira del carro, y quizás sería la segunda vez ya que debe hacerlo, quizás con otras formas, ¿no? Pero ya sabemos que Rocío Flores en más de una ocasión había pedido y había demandado poder hablar con su madre e intentar solucionar las cosas. Esto por una parte, ¿vale? Que quería referirme a ello. Y luego está, porque me lo preguntáis, aunque no voy a hablar mucho, sobre el tema de la concentración para apoyar a la familia Flores Moreno, especialmente en contra de lo que se considera unas agresiones mediáticas, ¿no?, contra la familia. Bien, las concentraciones son libres, es decir, hay una libertad de expresión, hay una libertad de reunión, y no cabe duda, y me parece que a estas alturas tener que recordar eso, que el comportamiento más lógico es que dejemos que la gente que quiera se exprese cuando y como quiera, mientras, como es el caso, se cumplan con los requisitos legales que implica realizar una concentración. Podemos estar más de acuerdo o menos con la causa, podemos estar de acuerdo con la causa pero pensar que lo haríamos de otra forma, podemos, en fin, mil cosas, pero al final todo pasa por lo de siempre, ¿no? La tolerancia y el respeto. Para mí no tiene ninguna, o no tendría ningún sentido, y sigue sin tener ningún sentido, aunque ya sé que pasa también en redes sociales, el hecho de ir a reventar algo, ¿no? También pasa en los directos, hay gente que va a reventar los directos. Es una actitud que sinceramente no entiendo. Tú puedes estar en desacuerdo con algunas cosas, pues haces tu vida, y cuando tú tengas la oportunidad de manifestarte, de gritar o de hacer las acciones pertinentes, pues ya las harás en su momento, pero no por el hecho de que alguien que piensa distinto a ti, haga unas acciones, tienes que ir
¿no? A criticarlo, a abuchear, a reventar. Es decir, a mí esto me parecería muy poco del siglo XXI, si es que hemos evolucionado, porque no tiene ningún sentido. Es decir, igual que tampoco tiene sentido ir y acudir a directos a boicotear. Oye, si no te gusta tal persona, tal comunicador, tal youtuber, no lo escuches, no lo mires, pero entrar porque no me gusta, pero además de no me gusta, quiero que no le guste a la gente. Eso yo creo que es un error que muchas veces cometemos y que no nos beneficia, no nos beneficia nada. Entonces esto es lo primero, dejar claro pues que las concentraciones son libres y que puedas estar de acuerdo o no, puedas formar parte de una marea o no, puedas estar pensando en que hay causas más fuertes para reivindicar, lo que tú consideres, pero al final debes respetar siempre lo que se hace. Si se hace dentro de una legalidad, como es el caso, debes respetarlo. Y no, para mí no hay más, no hay más. Segundo, como ya dije en su momento, haya 23.000, 1.000 o 500 personas, no deja de ser significativo que un núcleo, el que sea de personas, considere que exista una agresión mediática hacia una familia y convoque una concentración, porque para mí es un paso más. Como periodista yo lo veo un paso más e interesante a la hora de canalizar o de ver cómo la gente canaliza pues determinadas frustraciones al ver cómo se han tratado los temas, ¿no? Y eso a mí me da esperanza de cara a que la gente en un futuro, en determinadas prácticas televisivas, sean quienes sean los protagonistas o los destinatarios de las malas prácticas, pueda decir, no, esto no debería ser así y nos concentramos o alzamos la voz. A lo mejor no hace falta concentrarse, podemos dirigirnos a un organismo regulador o podemos recoger firmas, es decir, no sé, pueden ser muchas las acciones que se hagan. Lo importante es la acción, no la inacción. Y independientemente de que yo no represente a ningún movimiento, a mí me gusta ver que hay movimiento. El solo hecho de que haya movimiento para mí es positivo, porque significa que personas que tienen un malestar han logrado canalizarlo y se han puesto de acuerdo para poder enviar un mensaje a quien quieran enviar el mensaje y decir, esto no nos gusta, ¿de acuerdo? Entonces, para mí es un punto de inflexión que independientemente de la gente que vaya y de cómo vaya, hay que tener en cuenta, y vamos a recordar este día, al final, pues el día 13, no creo que es el día en que un grupo de personas dijo, basta. Luego es igual si tienen más o menos razón o lo que sea, porque al final es una decisión personal, pero sucedió, pasó, ¿no? Y ya podemos cogerlo como referente. Y el tercer punto al que me quiero referir, y esto toca más de cerca mi profesión, creo que ya hice una valoración en este sentido, es que a mí lo que me gustaría, o lo que me gusta ver en estos casos, es que el movimiento sea puro, sean movimientos puros que surgen de la propia sociedad y que deben ser canalizados por la propia sociedad. Es decir, si algo surge del pueblo, tiene que ser el pueblo quien lo canalice, ¿no? Hago una comparativa excesiva, porque no tiene nada que ver, ¿no? Pero lo que empezó el 11M siendo un movimiento popular, ¿no?, de canalización de ciertas actitudes que no nos agradaban y se convirtió en días de acampada, en días de protesta, en días de decir basta, para mí al final se pervirtió cuando se le quiso dar otra orientación al movimiento, entraron ideologías políticas, en fin, yo sé que es muy difícil, pero para mí el movimiento 11M empezó como una cosa y ha derivado en otra. Entonces, salvando las distancias, porque no tiene nada que ver, evidentemente, pero no me gustaría que esto sucediera también con la concentración del sábado. O sea, si una concentración del sábado surge de la gente, surge por parte de determinados ciudadanos, pienso que no estaría bien que determinadas personas, sean del ámbito que sean, comunicativo, youtuber, político, se pusieran a abanderar nada que no les pertoque. Al final hay que saber también dar pasos a un lado, saber ser observador y no activo cuando toca, y evitar algunas cosas que también estoy viendo de peleas que me parecen surrealistas sobre quién, no sé,
Es como, ¿no? ¿Quién estará en primera fila? No digo que suceda esto, estoy haciendo una metáfora. ¿Quién estará en primera fila? ¿Quién estará en la segunda? ¿Quién aparecerá en la foto? ¿Quién no aparecerá? ¿Quién hará un directo aquí? ¿Quién hará un directo allá? ¿Sí qué más da? Sí qué más da, si la importancia es de la acción, no de lo que hagamos los demás. No, lo que hagamos los demás, cada uno con su estilo y con sus cosas, pues evidentemente informará, opinará, reflexionará, lo que se quiera. Si esto me parece sano, y para informar me parece muy sano ir al lugar de los hechos. Otra cosa ya es lo que veo a veces de, bueno, no, porque aquí yo, es que claro, hice, deshice, es que aquí hay... Me parece que si vamos por aquí es un despropósito, ¿vale? Entonces estos han sido los temas que he querido tratar hoy, con cierto vínculo, el caso de Rocío Flores y el caso de la concentración de este sábado en Málaga. Si las cosas van bien, el próximo directo, incluso el próximo vídeo que haga, ya será desde Málaga, ciudad que tengo muchas ganas de conocer y de que me acojan. Y nada, estad atentos a mi canal porque van a pasar cosas, así que si no estáis suscritos, suscribiros, es gratis y la información es gratis también. Y si además os queréis hacer miembros, sabéis que también podéis. Por mi parte, espero poder trazar más reflexiones e información estos días intensos que vienen, este fin de semana, ya desde Málaga, como me habéis pedido muchos y muchas de vosotras. Un besito y nos vemos. Chao.